Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y siguientes, incluidos los primeros versículos del capítulo 4. Dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué bonito ese texto, hermano, ¿no? Y me gusta y lo voy a volver a leer. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, usted es la casa de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero, oiga ese pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, subrayen la palabra, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ayúdeme a orar. Señor Jesucristo, Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame en el nombre de Jesús. Dame revelación de tu palabra y da oído atento a tu iglesia, que es la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermanos. Vamos a tratar esta mañana un tema que se llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Pero miremos, hermanos, ubicando las cosas en su contexto. Ahí comienza la disertación de lo que significa apostasía. Primero le repetía el texto ahora de que la iglesia es la casa de Dios. Casa de Dios. Y algo más. Escuche esto, hermano. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia es defensora de la verdad. Usted y yo como iglesia somos defensores de la verdad. Y luego dice que ¿qué es lo que hay que defender? Repito, columna y baluarte de la verdad. Es decir, defensora de la verdad. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que defender? Y arranca diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y menciona que el que vino a la tierra en carne no fue el Hijo, ni la segunda ni la tercera persona, fue Dios. Claramente dice Dios, sin ambigüedades y sin nada más que agregarle. Dios fue manifestado en carne, y ese Dios es Jesucristo. Pero ahora se introduce el capítulo 4, dice: pero nosotros somos defensores de la verdad, pero el Espíritu. En estos días hemos hablado mucho sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí vuelve y recalca Pablo sobre una de las razones, el por qué la iglesia debe ser llena con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dice claramente
que en los postreros tiempos, que dice, algunos, subraya la palabra, algunos, por fortuna, no son todos, apostatarán de la fe. Cuando habla aquí de la fe, de apostatar de la fe, está hablando de la doctrina, porque hay diferentes formas de fe. Y se la recuerdo aquí para hacer la introducción. Uno, existe la fe natural. La fe natural es la fe con que nace toda persona. Es la fe del campesino que siembra una semilla porque cree que le produce un fruto. Es la fe de cualquier ser humano que toma un transporte para irse al trabajo y que cree que el transporte lo va a llevar. Es la fe normal de nosotros, la tienen hasta los ateos. Segundo, existe la fe intelectual. La fe intelectual es la fe del religioso. El religioso cree que existe Dios porque ve la creación. Esa se llama fe intelectual. Y también el diablo tiene fe. Increíble que el diablo es creyente, pero creyente para mal. Porque la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Usted se lo sabe, ¿cierto? Bien haces, porque Satanás también cree. ¿Cómo le parece que el ateo también cree? El más ateo es el diablo, pero cree. Eso se llama fe intelectual, que esa fe no salva a nadie. La fe del religioso que cree porque ve la creación o porque se inclina ante un ídolo, ante una estatua y cree que esa es una representación de Dios. Esa se llama fe intelectual, que ninguna de las dos que he hablado salvan a nadie. La fe natural no salva a nadie. La fe del religioso, la fe intelectual no salva a nadie. Tercero, existe la fe como fruto de la salvación. La fe de la salvación, ¿cuál es? Es la fe que nace por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe que produce salvación. La fe que viene por el oír. La persona que oye después cree, después se arrepiente, después se bautiza en el nombre de Jesús y persevera. Eso se llama la fe de salvación, que Gálatas 5:22 la llama allí el fruto de la fe, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 habla de 9 atributos, entre ellos está la fe, pero esa es la fe que es el resultado de oír la palabra para salvación. Cuarto, existe la fe como don. La fe como don, según Corintios 12, ahí el don de fe de Corintios 12 no es la misma de fe de salvación, sino que la fe de Corintios 12 es el poder sobrenatural que el cristiano recibe para orar por un enfermo, echar fuera los demonios, predicar el evangelio. Esa es la fe como don. Y quinto, existe la fe como conjunto de doctrinas. Es decir, cuando la Biblia habla de la fe apostólica, está hablando de la doctrina apostólica. Y aquí está hablando de eso precisamente. Dice, y hago esa introducción para que nos ubiquemos. Apostatarán de la fe, es decir, apostatarán de la doctrina. En Efesios capítulo 4 versículo 16 dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Que lleguemos a la unidad de la fe se está refiriendo al conjunto de doctrinas, a la fe colectiva, que es la fe de la iglesia en general, porque yo tengo mi fe, pero la iglesia también tiene su fe
que consiste en el conjunto de doctrinas. Por eso también Pablo habla de la fe de Jesús. Cuando la Biblia habla de la fe de Jesús, se refiere a la doctrina de Jesús. Y dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Allí habla de los tres: apóstoles, profetas y Cristo. Ese es el conjunto de doctrinas que la iglesia debe preservar. En primer lugar, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. En segundo lugar, la fe de salvación. Bueno, sería muy largo, pero la fe, el conjunto de normas de la fe apostólica se refiere primero a la existencia de Dios, luego al monoteísmo, que quiere decir que Dios es uno, luego el creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe, la gracia trae fe, la fe produce arrepentimiento, el arrepentimiento produce bautismo, el bautismo produce unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo produce santidad, consagración, etcétera, etcétera. Todos eso que estoy mencionando, esa y muchas más, son el conjunto de doctrinas que forman la fe, doctrinas, la fe apostólica. Gloria a Dios. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos postreros tiempos son los que ya estamos viviendo. Dice, algunos apostatarán de la fe. Ponle cuidado, algunos apostatarán de la fe. Miren lo que es terrible. Escuchando a quienes. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿A quiénes? A espíritus engañadores. ¿Y a quién más? Y a doctrinas de demonios. Ojo, iglesia, que por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué es apostasía? Importante. Mire, voy a tratar de explicarles. Existe apostasía nacional y apostasía individual. Pero mire, le refiero aquí, ¿qué es apostasía? Aquí escribí unas cositas. Apostasía, primero, no es para todos, algunos. Uno, apostatar es abandonar y rechazar la fe que recibió. Repito, cuando hablas de la fe, es de rechazar la doctrina de los apóstoles. Dos, apóstatar es atacar la doctrina que una vez recibió. Tres, la apostasía conduce a la manifestación del hombre de pecado llamado anticristo o Satanás manifestado en carne. Cuarto, la apostasía es tan fuerte que puede llevar a la persona al ateísmo. Gente que un día estuvo con nosotros y cuando apostatan son capaces de negar a Dios, y como dice segunda de Pedro capítulo 2, negarán al Señor que los salvó. Vamos, conduce al ateísmo. 5. La apostasía es señal del arrebatamiento de la iglesia. Cristo vuelve. Y yo le digo que tenemos que estar cuidadosos, porque esta es una señal brava. Tenemos señales que vienen de afuera y otras que vienen de adentro. Las señales de afuera, me detengo aquí un poquito para decirles, hoy la mayoría de los gobiernos y legisladores del mundo aprueban leyes que van contra Dios. Contra Dios. Como por ejemplo, eutanasia, aborto,
homosexualismo, matrimonio igualitario y un montón de cosas que los gobiernos aprueban como normales, pero que Dios dice que no. Dios dice no, los gobiernos dicen sí. Esas son señales que vienen de afuera, que de cierta forma nos pueden afectar a nosotros, pero nos afectan menos, porque al fin y al cabo son señales que vienen de afuera. Nosotros sabemos guardarnos en Cristo. Sabemos que todas estas cosas que les he mencionado han sido señales, ojo iglesia y amigos, señales del final de una dispensación. El sacrificio de niños, el homosexualismo, el lesbianismo fue señal de una dispensación. Eso fue lo que llevó al diluvio, lo que provocó el diluvio, lo que les estoy mencionando, que Dios los destruyó a todos. Eso fue lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que ocurrió con Egipto. Dios destruyó a Egipto por ese tipo de pecados vergonzosos. Eso fue lo que destruyó las naciones cananeas. Dios también permitió que Israel castigara, destruyera a las naciones como castigo por los pecados groseros y aberrantes que las naciones practicaban. Sacrificaban sus hijos a los ídolos, y la costumbre normal era el sexo contra naturaleza, y Dios los destruyó. Y no es carreta. La gente cree que porque los gobiernos se han mangualado todos para hacer esto, que es que Dios está dormido. No, Dios no está dormido. Dios vive para siempre y está vivo siempre. Y si no creen, aquí les doy una prueba de que Dios vive. La iglesia es una prueba de que Dios vive. Dios vive y está presente. Y un día, por eso iglesia, usted y yo no debemos aterrarnos por lo que está pasando afuera. Hermano, ¿qué hacemos? Usted conságrese a Dios. Usted métase en Dios. Usted escóndase en Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no se preocupe por lo de afuera. Tranquilo, porque Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Usted no se preocupe, leíamos al iniciar: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Usted no se preocupe, porque el Salmo dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso sí, no falte de la iglesia todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. Me pondrá en alto y afirmará mis pies sobre peña. Usted no se preocupe, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Usted no se preocupe, porque Dios dice: algunos de vosotros serán atribulados, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Jesús dice: tranquilos, van a tener dificultades en el mundo, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo, y el mundo está bajo mi control. Y no se preocupe, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre.
viene de afuera, sí preocúpese por los pecados que están adentro. Preocúpese por la apostasía dentro de la iglesia. ¿En qué consiste? Bueno, pero continúo aquí con esta introducción. De creyentes que estuvieron con nosotros, que recibieron la revelación del Espíritu Santo, muchos fueron bautizados, muchos recibieron el Espíritu Santo y algunos sirvieron en la iglesia. Y hoy son apóstatas. La apostasía no cobija al inconverso, porque el inconverso peca por ignorancia. Cualquiera que sea, el inconverso peca por ignorancia. Pablo dice que cuando él no era convertido, lo hacía por ignorancia en incredulidad. Pero al inconverso no lo cobija ese pecado, porque no conoce a Dios. La apostasía cobija a los que han conocido a Dios y que disfrutaron de su presencia y que gustaron de los poderes del siglo venidero y que disfrutaron de las mieles de la salvación. A esos los llama apóstatas, niegan la fe. Hermanos, uno de los pecados graves que no tienen reversa es la apostasía. ¿Por qué? Vea, Hebreos 2, 1 y siguientes. Es necesario, iglesia, esto se lo estoy recordando, porque los dardos de afuera no son tan letales como los dardos de adentro. Usted al fin y al cabo se acuesta con su familia y tranca la puerta por dentro y el de afuera pues le va a ser muy difícil entrar. Pero cuando usted tiene un enemigo adentro que duerme con él y que sabe que es un enemigo, es mortal, porque usted sabe en qué momento se levanta y le clava el cuchillo. Me refiero, cuando tenemos creyentes dentro de la congregación que son enemigos de la doctrina, y los tenemos en todas las iglesias, hay apóstatas dentro de la iglesia, y a eso es lo que yo me refiero, que hay que tener mucho más cuidado con esos enemigos internos, porque son más peligrosos. Hay varias lecciones de esto y se lo voy a explicar. Bueno, entonces Hebreos 2 y Hebreos 10. Hebreos 2, pónganle cuidado. Va a meditarlo seriamente, que usted y yo a veces pasamos leyendo así, qué bonito. Hebreos 2, dice el apóstol: por tanto, es necesario, subraya la palabra necesario, iglesia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Habla de la iglesia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea la ley, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en la ley, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, milagros, prodigios y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos? Porque si aquellos no escaparon, que estaban bajo una ley que Moisés les dio, ¿cómo escaparemos nosotros que estamos bajo una salvación que fue el Señor mismo el que la trajo? Hebreos 10:26 dice Pablo, o el escritor: porque si pecaremos voluntariamente, y agrega, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y vuelve y recuerda: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muere
irremisiblemente. No hay escapatoria. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso de Hebreos 2 y Hebreos 10 está hablando de los creyentes. Y si usted va al capítulo 5 y al capítulo 6 de Hebreos, también habla de que dice es imposible que los que una vez gustaron de los poderes del siglo venidero, saborearon la salvación y recayeron, imposible que sean renovados de nuevo para arrepentimiento, crucificando para sí de nuevo al Hijo de Dios. Hago una aclaración: cuando una persona se aparta, se descarría por alguna razón de la carne, porque una cosa son los pecados de la carne y otros son los pecados de rebelión. Una persona que peca en la carne se emborrachó, cayó en adulterio, en fornicación, o se empepó por ahí, se la fumó verde, cualquier cosa que sea. Se apartó por alguna razón de la carne, por la concupiscencia de la carne. Si esa persona mañana quiere volver, Dios la recibe. Pero si usted, hermano, peca y se rebela contra la doctrina, la fe apostólica, la doctrina, la iglesia, recuerde esto: esta iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No se meta con la iglesia. Iglesia, hermano, si hay por ahí algunos de ellos que son peligrosos, andan en medio del rebaño, y Pablo dice en Hechos 20:28, 20:29: porque de vosotros mismos se levantarán hombres crueles, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Filipenses 3:2 dice: cuídense de los malos obreros y de los perros que mutilan el cuerpo. El cuerpo, la iglesia. Mutilar la iglesia es fraccionarla, llevarse gente, arrastrar gente con mentiras. Hermanos, yo llevo cerca de 50 años en la iglesia y estoy seguro que esta es la doctrina apostólica del nombre de Jesús. Uno no puede estar engañado 50 años. Estoy seguro. No hablo de la institución, hablo de la doctrina. Creo en la doctrina a pie junto. 100% creo que es la verdad, porque creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Y vientos de doctrina han llegado muchas veces. Le digo, muy recién salido del ministerio, 2 iglesias por allá en Caldas me invitaron. Únase a nosotros, únase, y le damos, no tenían ni licencia local cuando eso, véngase para acá y le damos licencia general. Yo le dije: no, señor, aquí conocí al Señor, esta iglesia es mi mamá y me quedo con mi mamá hasta la muerte. Su mamá es su mamá, y usted no ande por ahí buscando sectas. No, señor, se lo ruego. Esta iglesia tiene la doctrina apostólica. No hablo de la personería ni de la institución como tal, sino de la doctrina. Tenemos la doctrina más pura que hay en el planeta Tierra, la doctrina de los apóstoles. Creo en la doctrina apostólica. Creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne.
creo que Jesucristo es el primero y el último, el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Un aplauso a ese Dios maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, todos esos pecados vergonzosos que vienen de afuera es una señal del final de esta dispensación. Y ya nos quieren socializar todo eso ya en las escuelas, colegios y universidades. Usted sabe ya eso. Quieren meterlos por los ojos que eso es normal. Pero es normal porque se está cumpliendo la Biblia. No se asuste, es el cumplimiento de la Biblia. La otra cosa, de los enemigos internos, tampoco se asuste, porque también está escrito. Yo no puedo impedir lo que está escrito. Hermano, ¿qué hacemos con un poco de jóvenes por ahí rebeldes hablando mal de la doctrina y de la iglesia? No les pare bolas, simplemente. Ya si ustedes le sigue con el cuento, pues lo van a embobar. Y usted termina diciendo, hombre, sí. Hay unos jovencitos por ahí, aquí los tenemos, que creen que saben más que la Biblia. Y discuten, pues sí, eso dice la Biblia, pero yo opino. Hermano, si usted opina, si argumenta, argumente con la Biblia. Y ojo con eso. Gente que estuvo aquí, disfrutó de la salvación, sirvió a Dios y hoy son ateos, enemigos de la doctrina. Ateísmo es aquel que se caracteriza por la negación a Dios. Somos independientes, no dependemos de nadie, no nos sujetamos a nadie y ahora somos libres, dicen ellos. Pero la Biblia dice, les ofrecen liberación, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Que yo no me sueno, eso también es bíblico, porque Satanás pecó porque no quiso sujetarse a Dios. Y ustedes saben ya para dónde va el diablo. Los de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, ellos tampoco quisieron depender de Dios. Dice, se hicieron una torre, se hicieron un nombre y se hicieron una religión. No queremos más con Dios. Ahí fue donde nació el primer anticristo o el primer emperador mundial llamado Nimrod. Él fue el hombre que fundó un imperio y se levantó contra Dios. Como que dice, no, hagámonos un nombre, una torre, una religión para no depender de nadie. Y construyeron una torre que subiera al cielo según ellos. Esa torre simboliza el conocimiento del hombre de querer ser dependiente de Dios para pretender estar en lo más alto, como quien dice, a Dios no lo necesitamos. Pero fíjese que cuando Dios les permitió hacer todo eso, pero luego dice, ahora verán quién es el que manda aquí. Vino Dios y le dice, muy bonita la torre, muy bonita. Ahora continúen. Les cambió el idioma, los emborrachó a todos. Y de ahí estamos borrachos todos, porque ni usted sabe inglés ni yo tampoco, y mucho menos chino, japonés. Bueno, algunos saben inglés, no, qué pena, disculpen. ¿Se toman una vez? El apóstata niega a Dios que lo salvó, quiere ser independiente y no depender de nadie. Niegan la deidad de Cristo, niegan la fe apostólica, rechazan la consagración de la vida cristiana, rechazan la libertad cristiana, rechazan lo moral, rechazan la autoridad y la sujeción. Son mentirosos, son hipócritas, son amadores de sí mismos, egocentristas. Eso quiere decir amadores de sí mismos, egocentristas.
lobos rapaces, que entran en cubiertas doctrinas y herejías, que arrastran tras sí a los incautos. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Oyeron doctrinas de demonios y tienen su conciencia cauterizada. Me vuelvo un poquito atrás, vea. Le voy a poner 4 ejemplos de apostasía nacional. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos bien, cierto? Qué bueno. 1. En el Antiguo Testamento, repito, la persona, el apóstata, es aquel que, habiendo tenido la experiencia con Dios, con la doctrina, ahora la niega. Y deseaba, ahorita que se me olvidó, se me pasó por alto esto: no se metan con la iglesia. ¿Por qué? Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El Señor dijo a Pablo cuando se metió con la iglesia, a Saulo: dura cosa. Cuando usted sabe la historia, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía Pablo? A la iglesia. El que se meta con nosotros, o de afuera o de adentro, se entiende con Dios. Hermano, el apóstata, él mismo cierra las puertas del reino y no volverá jamás. Si el borracho, el fornicario, el adúltero, el marihuanero se reconcilia, vuelve porque Dios lo recibe. Pero el apóstata no. Satanás pecó por apostasía y nunca lo recibió el Señor. Adán pecó porque fue arrastrado y engañado, y Dios lo recibió y lo perdonó. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, encontramos la primera apostasía nacional de Israel. ¿Por qué? Israel conoció a Dios. Si usted mira la historia de ellos, que la conoce perfectamente, 10 plagas. Israel vio 10 plagas en Egipto que a ellos no los tocó. 11. Vieron el Mar Rojo abierto como una autopista y pasaron por ahí. 12. Estoy hablando de las señales que vieron ellos por la cual conocieron a Dios. 12. Moisés echó un árbol a un agua amarga envenenada y se endulzó y quedó agua potable. 13. Ellos vieron cómo de una peña, al golpe de una vara, brotó agua para todo el mundo. ¿Poniendo dónde? 15, 14, ya me olvidó. Mejor dicho, no las cuento, se me enreda. Ellos vieron cómo por 40 años caía maná del cielo. Maná del cielo por 40 años. ¿Lo vieron, sí o no? Y lo disfrutaron y se alimentaron 3 millones 40 años con maná del cielo. Ellos vieron como en el día había una nube que los cubría del calor. Ahí veían la gloria de Dios. Vieron como esa nube en la noche se tornaba en columna de fuego que les alumbraba y que les calentaba en la noche. Ellos vieron como Dios les envió codornices hasta que les salieron por las narices. Sí, eso dice la Biblia. Ellos vieron cómo Dios se manifestó en el monte Sinaí. Ellos vieron cómo se abrió el Jordán para que pasaran. Ellos vieron cómo las murallas de Jericó se hundieron al grito de un pueblo. Ellos vieron cómo conquistaron las ciudades con armamento rutinario. Ellos vieron cómo Josué
con una oración detuvo el sol, la luna y las estrellas. Vieron cosas que nosotros no hemos visto. Sin embargo, en el capítulo 32 del Éxodo, Moisés subía al monte a recibir la ley. Moisés se demoró, eran 40 días. El pueblo se desertaba y le dice a Aarón: este Moisés se perdió. Haznos dioses, pónganle cuidado, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés se lo llevó el diablo. Aarón, el sumo sacerdote, por darle gusto al pueblo, porque hoy hay muchos predicadores que quieren predicar lo que el pueblo quiere, no lo que el pueblo necesita. Yo no puedo predicarles a ustedes lo que ustedes quieren, sino lo que ustedes necesitan para edificación y enseñanza. Si así fuera, ese es el problema de muchas iglesias y movimientos. Hay mucha gente, pero siempre usted escuchará a sus predicadores enseñándoles lo que ellos quieren oír. El evangelio de la prosperidad: quiere carro, quiere casa, quiere beca, quiere finca, quiere empresa. Todo eso se lo prometen a usted, pero no hablan de salvación. La salvación está por encima del carro, de la empresa, de la fábrica. La salvación es primero. Pero usted puede morir pobre y ser salvo. Eso es lo que la gente quiere oír. Y hay iglesias, mega iglesias, que solo hablan de eso. Venga aquí, colabore aquí, tómese esta botellita de agua, lo dicen una religión por ahí, agua santificada. Tal vez usted los ha ido por ahí dando lora. Agua santificada, tómese el agua santificada. Aquí le vendemos el agua del Jordán, botellitas chiquititas del agua del Jordán. Aquí le vendemos, lodo del Mar Muerto. Venga, agua del Jordán, 20,000 pesitos un potecito. Lodo del Mar Muerto, venga, 20,000 pesitos. Lo sacan de aquí del río Medellín y dicen que es el río Jordán. Mentirosos, hipócritas. Pero la gente le corre, porque la gente no busca salvación. La gente busca es que esos amuletos les hagan un milagro. Vengan, mira, aquí están las astillas de la cruz de Cristo, 20,000 pesitos. La cruz de Cristo, claro, la astilla. ¿Cómo son de mentirosos? Cuando en la iglesia, en la cultura romana, toda persona que moría crucificada, lo segundo que hacían era quemar la cruz. ¿Dónde estará la cruz de Cristo? Pero le venden a usted la astilla de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente cree: llévese la astillita de la cruz de Cristo y pida un milagro. Son religiosos, quieren oír algo que los beneficie físicamente, pero no lo que los beneficie para la eternidad. Bueno, vuelvo. Entonces Aarón pidió el oro, no el loro, el oro, y lo fundió. Mire cómo es de mentiroso. Bajó Moisés con un machete en la mano, más que un machete, las tablas de la ley. Pidiendo que les fabricara dioses. Y yo tomé el oro de ellos, lo fundí y salió un becerro. He dicho aquí muchas veces, si salió un becerro era porque llevaban el molde ahí. En el trasteo llevaban el molde con la intención de en cualquier momento fabricar un dios. Me refiero, ese pueblo que vio más de 25 señales desde Egipto hasta el desierto, de Dios, ahora estaban adorando un becerro de oro. Y Aarón les dice: estos fueron los dioses que os sacaron de Egipto. Hicieron una rumba terrible. Israel.
Y usted ya sabe lo que pasó allí. Allí hubo una mortandad terrible. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que a él lo cambien por nadie. Sí, Señor. No vaya a cambiar a Dios por nada ni por nadie. Por mucha influencia que tenga ese maestrico por ahí, hablando mal de la doctrina y de la iglesia, no le coma cuento. Que eso está escrito que va a pasar. Va a pasar. Tengo como 6 capítulos enteritos que si ustedes me esperan se los leo todos. ¿Listo? Carlito dice, ya está dormido. No, pero sí se los voy a leer. Pero no hoy. No sé. Entonces ahí tenemos la primera apostasía de Israel. Hubo mortandad, hubo muertos, porque Dios es celoso. Esa gente que está hoy hablando peste de la iglesia y de la doctrina, pronto Dios los cortará a mitad del camino. Porque aunque hagan daño ahora, llega el momento en que Dios dice: hasta aquí, señores, vengan acá, rindan cuentas. Segunda apostasía nacional de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ustedes recuerdan la historia de los de Baal. ¿Se acuerdan? Israel, todo se inclinó para adorar a Baal. Todos estaban adorando a Baal. A consecuencia de eso, porque toda apostasía trae una consecuencia. A consecuencia de la apostasía, que Israel dejó de adorar a Dios para rendirle culto a Baal, a consecuencia de eso vino 42 meses de sequía, que usted lo han leído. No hubo lluvia, las plantas se murieron, los ríos se secaron, hubo peste y hubo mucha mortandad en Israel, hasta que apareció Elías y restauró el culto al verdadero Dios. Usted sabe lo que pasó cuando la gente apostató. 3 años y medio de sequía, pero también las consecuencias cuando el pueblo volvió a Dios. Ya el sacrificio que ocurrió en el monte Carmelo, el pueblo tuvo que decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y se volvieron a Dios. Apostasía nacional. Tercero, primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 17. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se dividió. Unos se fueron con Jeroboam, 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam, 2 tribus se fueron al sur con Roboam. Jeroboam estableció a Samaria como la capital del reino del norte, y dice la Biblia que construyó ídolos en los territorios de Dan y de Neftalí, y le dijo al pueblo: miren, ya no tienen que ir a Jerusalén a adorar, para que no pierdan tiempo por allá, porque él pensó: si van a adorar a Jerusalén, se me quedan allá. Miren, aquí tienen los dioses. Dice que les hizo lugares altos donde montó dioses, y de aquí tienen los dioses que os sacaron de Egipto. Mire, eso es apostasía. Y claro, dice la Biblia que el pueblo se desvió y comenzó a adorar los ídolos, ¿sí? Y posterior a eso, toda apostasía tiene consecuencias. En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, vemos a ese pueblo, Israel, que se apartó del Dios vivo para adorar a los ídolos en apostasía más terrible. En el año 725 antes de Cristo, el imperio sirio y Egipto vinieron contra Israel y los llevaron cautivos. Se llevaron
las 10 tribus cautivas, a Siria y a Egipto. Y los egipcios y los sirios invadieron las tierras de ellos, y allí hubo una mezcla total, que de allí es donde surgen los samaritanos, de la mezcla sirios, egipcios e israelitas. Esa tribu esos 10 tribus del norte nunca regresaron, están dispersas por todo el mundo. Es decir, como consecuencia de la apostasía, Dios les quitó la tierra, su reino, sus riquezas, y los hizo esclavos. Y hoy andan esclavos por el mundo, porque cambiaron al Dios vivo por un ídolo de oro. Cuarto. ¿Voy en cuarto ya? A ver, camarango, ayúdeme. Éxodo 32. Éxodo, así. Sí, voy para la cuarta. La cuarta se refiere a al otro reino del sur, Judá. Judá y Benjamín, que formaron parte del reino del sur. Ellos, igual que los otros, hicieron lo mismo. Malaquías, que fue posterior a la cautividad, relata la historia del por qué Dios los llevó cautivos a Babilonia. Es decir, las 10 tribus del norte fueron cautivas en Siria y Egipto. Las otras 2 fueron llevadas a Babilonia cautivas por el Imperio Romano y los medo-persas. Esos regresaron 70 años después, y de esa tribu de judíos es que hoy se cuenta el linaje real. Estos son los judíos que usted ve hoy en Jerusalén, los que regresaron después de la cautividad. Número 5, otra apostasía. Esa apostasía, esa esclavitud en Babilonia se debió a la apostasía que ellos cometieron según Isaías capítulo 1. Léase todo el capítulo 1 y usted verá a Isaías hablando fuerte contra Israel, cuando dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me quiso a mí. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y por esa causa fueron llevados a Babilonia. Las 4 veces que le menciono aquí de apostasía nacional fue como las consecuencias vinieron posterior a eso. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no habla de la apostasía nacional, sino individual. Individual. Es decir, dice el texto que leíamos al comienzo: algunos apostatarán de la fe. Y usted los ve en todas las iglesias, todas. Gente rebelde, gente que no se sujeta a la doctrina, gente con sus propios caprichos. Algunos creen que porque tienen un cartón universitario o un diploma, que ya se lo saben todo. Se han metido a estudiar cosas que les han dañado la mente. Somos independientes y no nos sujetamos a nadie, es lo que dicen los rebeldes. Y lo peor, hablan mal de la doctrina. Y voy a empezar leyéndoles el capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Estamos, hermanos? Tranquilo, que yo hoy los voy a soltar rapidito para que se vayan a almorzar rápido. ¿De acuerdo? Bueno, solamente dijeron 2. Entonces voy a seguir. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, este texto lo he citado yo mucho. Por tanto, esto fue cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso. No se iba a morir, se trasladaba a otra parte. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Mire qué bonito eso, ¿no? La cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de que yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esto es peor: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar ¿a quién? A los discípulos. Es que esto es bravo, ¿cierto? Por eso, iglesia, yo les estoy advirtiendo esto: no se dejen arrastrar, no coma cuento, lea la Biblia. Jóvenes, que algunos dicen, no, yo pienso así. No, señor, yo no puedo decir así, es que yo pienso así. Yo siempre tengo que decir y predicar lo que la Biblia dice. Argumente con la Biblia. No crea que sabe más que la Biblia. La Biblia tiene la última palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Hay que creerla y hay que comerla todos los días. No que yo opino. No, señor. El único que tiene poder y autoridad para opinar en cuanto al destino de los hombres es Dios. Dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y qué tal este de Filipenses, hermano? Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Iba a leer Efesios aquí, qué pena con ustedes. Filipenses, capítulo 3. ¿Qué dice el verso 2? ¿Guardaos de quién? No habla de la mascota de su casa, hermano. ¿O usted qué cree? De los perros. Guardaos de los falsos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores? Los que andan dividiendo la iglesia y los llama perros y falsos obreros. ¿Y qué me dice de este versículo 18? 3:18. Porque por ahí, parece que Pablo estuviera aquí en el 20 de julio, ¿no? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, enemigos del Evangelio. El fin de los cuales, ojo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más, iglesia, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede transformar, también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Así que, amados, hermanos, amados míos, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Amén. ¿Firmes en qué? Les dejo esa mañana. Ojo, vamos a orar. Y en la próxima le voy a leer los otros capítulos y vamos a desmenuzar la gravedad de la apostasía. La persona que apostata contra la fe, se cierra el reino y irá a condenación. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude y nos guarde. No le tenga miedo a lo que viene afuera. Cuídese de lo que viene adentro, de lo que está adentro. Señor Jesús, te alabo, te doy gracias, te bendigo, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, por esta casa maravillosa que es la iglesia del Dios viviente. Amén.